Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí nuevamente en Magazine Positivo en compañía de Única Radio por las plataformas de Facebook, YouTube y Twitter. Traje a un invitado muy especial que hace parte prácticamente ya de Magazine Positivo, el licenciado Hammer Chica. Él es procedente de Colombia, por supuesto, un estratega político, ha tenido una trayectoria por más de 10 años asesorando campañas electorales en diferentes países en Latinoamérica. Y justamente para eso traemos hoy un tema muy interesante en el cual nos va a decir por qué fracasan los gobiernos, a qué se deben estas causalidades, falta de gestión, falta de conocimiento. Y justamente traemos a este invitado acá. Bienvenido, licenciado desde Colombia. Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Magazine Positivo. Bueno, muy buenas tardes, Sandra, a usted por la invitación que nos hace hoy a Única Radio en Santo Domingo, República Dominicana, y bueno, a todas las personas que se conectan a esta hora, toda la audiencia que vamos a tener hoy, y pues es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Entonces, le damos la bienvenida, licenciado. ¿Por qué fracasan los gobiernos? Bueno, Sandra, tenemos que, y a toda la audiencia que nos acompaña hoy, tenemos que tener claro de que el ciclo electoral o el ciclo político más bien está compuesto o conformado por diferentes momentos. Hay 4 momentos que son claves dentro del ciclo político. Uno de ellos es el momento no electoral o el momento gubernamental. Está el momento preelectoral, como su nombre bien lo indica, es previo a las elecciones, donde no hay tiempo sino para planear la contienda o todo el proceso que se va a desarrollar en la campaña. Hay un momento electoral que es para ejecutar, para dirigir, no para planear. Y hay un momento postelectoral que es para comprobar. Entonces, ¿por qué empiezo por este lado? Porque no debemos confundir los momentos y las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos para que nuestro proceso, sea electoral o gubernamental, pues salga avante, se lleve a cabo con total exactitud y con gran eficacia. Tenemos en cuenta entonces que si ponemos los 4 momentos dentro de una esfera de tiempo, vamos a decir que el momento en el cual se gobierna es mucho mayor, o sea, el tiempo de gobierno va a ser siempre mucho mayor al tiempo electoral. Si unimos el tiempo preelectoral y el electoral, eso nos va a dar alrededor de 9 meses. 6, 9 meses aproximadamente es lo que se gasta por un proceso electoral. Pero un proceso gubernamental es prácticamente un 85% de todo el ciclo político. Entonces, al momento de gobierno o al momento no electoral es al que menos el político le invierte recursos o le pone atención o le invierte metodologías técnicas o incluso en el momento en el cual menos se asesora. Si bien hay muchos políticos que logran asesorarse durante los momentos electorales, o sea, durante una campaña política, estos mismos políticos cuando ganan su elección y cuando ya llegan a gobernar, pues sencillamente muchos, no estoy diciendo que sea la generalización de todos, muchos eh, sencillamente desajustan, desbaratan, desintegran sus equipos de asesores. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque el gobernante se va prácticamente solo durante todo su ciclo y ahí es donde empiezan a perder credibilidad, reputación, imagen, manejo de muchas otras cosas que si bien lo ganaron en la campaña con sus asesores, con sus estrategas, con todos los profesionales que involucraron para que su campaña saliera adelante y fuera victoriosa en las urnas, todo este trabajo que recogieron durante la elección lo dilapidan durante el gobierno. Entonces la pregunta que nos converge hoy o que nos une hoy esta tarde es ¿por qué pierden los gobiernos? Y en ello tenemos que entrar a examinar 4 variables fundamentales que repercuten en la reputación que va ligada a la imagen,
pero en virtud de una mala comunicación de gobierno. Esas 4 variables que yo los llamo como las 4 patas de la mesa son la legitimidad, la coherencia, la credibilidad y el feeling timing, que es una metodología que más adelante entraré a explicar. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad, Sandra? Perfecto, sí, sí, licenciado. Para empezar entonces a desarrollar cada una de las 4 variables eh, de las cuales hablamos previamente, vamos a empezar por la legitimidad. Debemos entender que no todos los procesos electorales o políticos son legítimos. En el sentido, entiéndase legitimidad, sinónimo de participación de la gran mayoría de personas, de electores. Hay muchos estados en los cuales el voto no es obligatorio. Hay estados en los cuales el voto es sencillamente un derecho, es discrecional del ciudadano si va y participa de las justas electorales o sencillamente se abstiene de votar. Entonces, voy a poner un claro ejemplo, un ejemplo que normalmente pasa en Colombia y en muchos estados donde las elecciones o el derecho al sufragio es un derecho, no es una obligación. La cifra de abstención de personas que no votan es alrededor de un 49 a un 55%. Y voy a poner como base las elecciones, o como ejemplo más bien las elecciones que pasaron en Colombia, porque todavía no he analizado aún las de República Dominicana, apenas estoy en ese estudio, si bien fueron hace exactamente un mes. Fueron unas elecciones muy atípicas por toda esta realidad del coronavirus, de la pandemia y de la coyuntura y de la actual crisis por la que atraviesa el mundo en la actualidad. Entonces, no es lo mismo analizar unas elecciones dada la coyuntura actual del coronavirus, de pandemia, a unas elecciones en época normal, en época fría, donde no había pandemia y donde los ciudadanos, digamos que tenían todas las garantías para salir a votar. Entonces voy a analizar un poco las elecciones que pasaron en el mes de octubre en Colombia. Tenemos que la gran mayoría de los electores, el 49%, Sandra, se abstuvieron de votar. O sea, el 49% de los ciudadanos en Colombia no votaron. Eso nos indica que solamente un 51% salen a votar. Y de ese 51%, el 4 se fue al voto en blanco, el 2% se fue entre tarjetas no marcadas y votos nulos. Y escucha esto, los candidatos que ganaron las elecciones y llegaron a ser alcaldes o gobernadores en cada uno de esos territorios, lograron en promedio el 18% de los apoyos o de los sufragios de los ciudadanos. Entonces, la gran pregunta que surge en este momento es, ¿qué legitimidad puede tener un gobernante que cuenta con el 18% del apoyo de los ciudadanos versus un 82% que no votaron por él, sea porque se abstuvieron, o sea porque votaron por otros candidatos, o porque votaron en blanco, o porque sencillamente anularon su voto, pero no votaron por ese candidato ganador? Entonces ahí tenemos una gran falla de la democracia, porque tenemos gobernantes que salen electos con un 18%, cuando la gran mayoría de los ciudadanos no están de acuerdo ni siquiera con su nombre como un aspirante a que sea su mandatario, su burgomaestre. Y el ejemplo que voy a poner es muy sencillo. Voy a hablar de Bogotá, por un ejemplo. Bogotá, que es una gran ciudad. La actual alcaldesa Claudia López, de 5.850.000 personas aptas para votar, por Claudia López solo votaron el 19% de los bogotanos, o sea, 1.108.541 personas. Eso quiere decir que la alcaldesa de Bogotá, desde su primer día de mandato, ya tenía un 81% de personas que no estaban de acuerdo con que ella fuera la alcaldesa. Y reitero, sea porque votaron por otros candidatos, porque se abstuvieron de votar o porque sencillamente votaron en blanco.
Entonces es muy difícil para un candidato o más bien para un burgomaestre, para un gobernante, arrancar su primer día de mandato con un 80-81% en contra de su imagen, de personas en contra de su imagen. Y es un largo camino que tiene que ir construyendo no solamente el gobernante, sino también un equipo de asesores. Y recuerde lo que dijimos al principio, que muchos de estos gobernantes desintegran sus equipos de asesores. Es muy difícil, muy complicado para ellos, porque van a tener un largo camino y si solamente tienen el 18-19% de favorabilidad y no empiezan a hacer bien las cosas, pues sencillamente su imagen se va a ir a pique. Y eso es lo que normalmente ocurre con el ciclo de la vida de un gobernante. Es decir, licenciado, que en esta primera causal que tú expones de la legitimidad como tal del voto, prácticamente está en manos de la responsabilidad de los ciudadanos de no ejercer su derecho a la democracia, de no ejercer el derecho a un voto, ¿verdad? Por ende, entre un balance posiblemente a un candidato le mejora y puede alcanzar unos índices para poder pasar y ser electo, pero a su vez una vez ejerce su poder, también es atentado y no están a favor porque la mayoría de aquellos que votaron, que tú mencionas son 49%, no estaban de acuerdo, no va a ser su figura favorita, por decirlo así, su candidato, y por ende va a caer encima con críticas, todo lo que quiera él fomentar, decir, estrategias, siempre va a estar criticado y siempre va a estar expuesta su imagen y por ende sus estrategias políticas o de gobierno. Correcto, Sandra. Mira, es muy complicado porque estamos hablando de los países, reitero a las personas que apenas se conectan, de aquellos estados donde el voto no es obligatorio, sencillamente es un derecho discrecional del ciudadano. Pero yo discuto incluso con algunos colegas que me dicen, pero bueno, ¿cómo hago para saber si los que se abstuvieron si hacen parte del voto duro? Porque hay muchas personas que pueden hacer parte del voto duro y que son afines a ese candidato o a ese gobernante. Y pues la respuesta es sencilla, pues yo digo, mira, si realmente fueran tan fanáticos de ese candidato o fueran tan afines a ese gobernante que salió vencedor en las elecciones, pues sencillamente hubieran madrugado a votar, hubieran ido hasta las urnas y hubieran depositado su voto por él, pero no lo hicieron. Y no lo hicieron ¿por qué razones? Por muchas razones, pues porque no quisieron, no pudieron, en fin, pero bueno, cuando uno es tan afín a alguien, pues uno va y lo apoya, ¿verdad? Entonces, te estaba hablando del ciclo de vida de un gobernante. En el ciclo de vida de un gobernante hay varias etapas. Está el inicio del gobierno, que normalmente la mayoría de gobernantes inician con una imagen baja, no muy baja como la que puse en el ejemplo, pero se inician con una imagen baja. Y lo normal, y digo lo normal, es que haya un proceso de crecimiento de esa imagen, de esa aceptación ciudadana por el gobernante y por sus políticas de gobierno. Ahora bien, hay un momento que se llama el deadline, que es el cual el gobernante ya alcanza, digamos, como su tope, su máxima cifra de crecimiento, y a partir de ahí empieza un proceso de declive, de crecimiento, que es normal, pero este tiene tres escenarios. Un mejor escenario, que es que el gobernante logre unas cifras descomunales o desproporcionadas de aceptación y logre ser un fenómeno político que alcance bastante popularidad, que esos normalmente son los gobernantes que dejan un legado año tras año y elección tras elección y siguen colocando a los sucesores y en fin, esos son fenómenos políticos. Hay un segundo escenario que es el escenario normal, y el escenario normal es un, digamos, un declive o un proceso de crecimiento igual o paralelo al proceso de crecimiento, o sea, así como se subió, así mismo se bajó. Pero hay un tercer escenario que es el peor de todos, que es entrar en barrena. Entrar en barrena es entrar en pique una vez alcance ese deadline. Y entrar en barrena es el escenario que menos quieren los gobernantes y obviamente el equipo de asesores, porque después de que tú entres en barrena, es como cuando un avión va en picada a estrellarse, no lo para nadie. Y muchos asesores cometen el gran error de apagar incendios con gasolina, porque empiezan
cuando un gobernante empieza a entrar en barrena, empiezan a inflar su imagen y empiezan a inflar su imagen con falacias, con encuestas, con publicidad, con medios de comunicación. Entonces empiezan a inflar una burbuja que de todas maneras va a salir estallándose porque la aceptación popular, digamos, no va a ser la misma que en los otros dos escenarios. Entonces, eso es lo que se ve en el ciclo de vida de un gobernante. Recordemos que el tiempo del gobierno siempre va a ser muy superior al tiempo electoral en el ciclo de vida político.